¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a la redacción de Clarín. Mi nombre es Santiago Fioriti, soy editor de la sección política y a mi derecha está Jazmín Bugliorini. Estamos entrevistando a los principales candidatos a jefe de gobierno porteño para hablar de lo que a los porteños les interesa. Hoy con nosotros es el turno de Jorge Macri, candidato de Juntos por el Cambio. Yo estoy convencido que soy el mejor candidato posible para la ciudad. Quiero que esta ciudad sea un faro de la Argentina posible. Voy a hacer cumplir la ley, porque el derecho a manifestarte no supone el derecho a cortar calles. Vamos a hablar de la ciudad y de la campaña nacional también, un poco. Jorge, ¿de qué barrio sos? De muchos. A esta altura, 41 años vividos en la ciudad. El primero del que tengo más registro, porque me fui a vivir al año y medio, es Belgrano R. Belgrano C también. Palermo, Recoleta. ¿Un preferido? Bueno, me tira mucho Belgrano R porque es donde fui al colegio. La Plaza Castelli es como, ¿viste? La plaza de secundaria. Salíamos al mediodía del San Brendan, estaba el Torreón en la esquina, donde ya no comía en el colegio, salía a comer afuera, jugábamos al fulbito ahí en la plaza, a esa hora rendía un montón. Y después estaba el Ciervo de Oro, donde ahora hay un pub irlandés. Así que eran mis dos lugares de almuerzo. Belgrano R me gusta mucho, además tenía muchos amigos ahí, iba mucho a las casas de ellos. Ahí. Es un barrio que me tira mucho. Jorge, metámonos con los problemas que tiene la ciudad. Uno son los piquetes. Después vamos a hablar con los porteños, a ver qué reclaman. Los fuimos a entrevistar, pero los piquetes son un tema todos los días, la ciudad está cortada. Sí. ¿Qué vas a hacer vos para terminar con los piquetes, si es que tenés un plan para terminar con los piquetes? Terminarlos, simple. ¿Cómo? Con decisión política y con un trabajo de articulación, con el compromiso que ya asumieron Patricia y Horacio, de cortar con la intermediación. Esa es una herramienta muy importante que la hicimos cuando fuimos gobierno nacional. Eso le va a quitar poder de extorsión al líder social, con lo cual va a movilizar menos. Segunda medida, no puede haber niños en las marchas. Pero ¿cómo lográs que no haya? Bueno, en la ciudad lo logramos. En el Plan Ciudadanía Porteña controlamos escolaridad y si los chicos no están asistiendo a la escuela, pierden el plan. Eso se está haciendo ya en la ciudad de Buenos Aires. Pero uno en las marchas ve chicos todo el tiempo, ¿eh? Sí, pero eso depende de nación, porque esos son planes nacionales. Nosotros controlamos el Plan Ciudadanía Porteña. Pensé que la primera medición que hicimos, casi 5.000 chicos estaban faltando hasta 2 días por semana. Hoy tenemos un nivel de asistencia muy alto. Y me parece que a los padres y a las madres hay que tratarlos como adultos, responsables. Entonces, si tenés un hijo tiene que estar... Y ahí hay que consagrar el derecho del niño, o en la escuela o en casa, jugando o estudiando, no en una marcha. Y después, si todo eso no alcanza, fuerza pública además. Hay que hacer cumplir la ley. Hablando de madres y padres, uno de los problemas que muchos señalan en la ciudad es la falta de vacantes en las escuelas. ¿Cómo se va a solucionar eso? Bueno, hay 2 puntos. En realidad tenemos un problema de vacantes según el barrio. Muchas familias nos plantean que les gustaría enviar a sus chicos a una escuela en el barrio en el que viven y nosotros muchas veces les ofrecemos vacantes en otros barrios. Ese es un tema que hay que tratar de ir machando. Vos sabés que esta es una ciudad que hoy está envejeciendo. Muere más gente que la que nace. Con lo cual el problema de vacantes no va a ser un problema que vamos a seguir teniendo. Estamos teniendo una tasa de natalidad muy baja. ¿No se va a apostar a más inversión en escuelas? Sí, sobre todo a tener jornada completa. Ya la tenemos en algo más de 2/3 de las escuelas, tenemos jornada extendida en el resto. Tenemos que tratar de avanzar en educación inicial, que es una necesidad de las madres. Uno de los problemas graves que dejó la pandemia es que se han perdido muchos maternales, que eran empresas o emprendimientos privados por ser educación formal, pero sin apoyo, porque no es obligatorio. Muchos cerraron, tenemos que recuperar esa oferta, porque además la mujer emprende, trabaja, y también la abuela está haciendo lo mismo. Entonces ya no es la estructura familiar anterior, así que avanzar en una escuela, en una educación inicial más amplia es muy importante, lo mismo que avanzar en educación bilingüe. Yo tengo un desafío que es que esta sea una ciudad bilingüe. Obviamente una educación que no ocurra solamente en el aula, sino que también aprovechar la innumerable cantidad de ofertas de plataformas que te permiten aprender idiomas. Porque si queremos atraer turismo, una de las cosas que tenemos que tener es capacidad de
que muchos actores que intervienen con el turismo manejen por lo menos el inglés, y que los chicos que están estudiando tecnología o diseño web puedan aprender el inglés técnico que les permitiría estar vendiendo sus servicios al mundo. Así que Ciudad Bilingüe es uno de los objetivos que tengo como jefe de gobierno. ¿Qué pasa con la construcción de torres en la ciudad? ¿Estás a favor? ¿Estás en contra? ¿Te parece que hay que regular más? A mí me parece que hay que revisar el código urbano. El planeamiento urbano. Sí, el que se modificó en el 18, que plantea una ciudad casi toda a la misma altura. En Vicente López nosotros logramos un mecanismo que fue bastante útil, que fue tener altura en las grandes avenidas, después altura hasta 6 pisos o 7 en las calles transversales que tienen zócalo comercial, pero el interior del barrio se mantuvo morfológicamente a la misma altura. Esto quiere decir 1,5 pisos, digamos, que es lo que normalmente tiene una casa. Me parece que en el norte y oeste de la ciudad de Buenos Aires tenemos que proteger mucho el perfil barrial. Hay una sola ciudad, pero cada barrio es único, y yo creo que no se atiende esa necesidad con un único código de desarrollo urbano. Me parece que estamos ofreciendo una cantidad de terrenos que el mercado inmobiliario no necesita, y eso hace que haya mucho canibalismo, ¿viste? Aparece una torrecita o un edificio en una manzana, toda esa manzana se altera, pierde valor, se pierde el perfil de barrio. Tal vez dentro de 150 años esa sea la ciudad que necesitemos porque hayamos crecido mucho. Hoy no. Recién nombrabas a Vicente López. Una de las principales críticas de tus opositores es que venís de Vicente López, que saltaste, y vos criticabas a Santilli cuando hizo un salto de la ciudad hacia la provincia. Yo no criticaba el salto, yo criticaba cómo se tomó la decisión, porque de hecho fui el jefe de campaña de María Eugenia Vidal, gobernadora, y venía de la ciudad de Buenos Aires y no me pareció mal. Me pareció mal cómo se tomaba la decisión, que no había habido un debate interno, que había posibles candidatos que eran intendentes. Así que la discusión no fue si el problema era cruzar o no de un lado de la General Paz, más allá de que yo obviamente Vicente López es colindante y tiene problemáticas muy similares, pero igual además eventualmente si yo lo critiqué me equivoqué porque Diego ganó la elección, a los bonaerenses no les molestó. Jorge, ya vamos a ir a las preguntas de los vecinos. Dale, te quiero hacer una pregunta puntual sobre el periodo electoral. Vos tenés 2 candidatos en Juntos por el Cambio a presidente. Por un lado Larreta y por el otro lado Patricia Bullrich. Los dos te apoyan a vos. ¿Vos a quién vas a votar? Voy a votar a uno, pero apoyo a los dos. No, está bien, que vas a votar a uno. Bueno, te contesté. Lo imaginamos, pero... Voy a votar a uno, pero apoyo, hice como juego justamente para darle un poquito más de onda a la respuesta. ¿Lo tenés decidido? Lo tengo decidido. ¿No lo vas a decir? No. ¿Por qué? No, porque me parece que si yo le pido a ambos que me apoyen, uno en la vida tiene que estar dispuesto a dar lo mismo que pide. Entonces, si yo le pido que ambos me apoyen a mí, yo tengo que apoyar a ambos. Y al electorado que quiere votar a Juntos por el Cambio, y estás vos y está Martín Lustó, ¿por qué te tiene que votar a vos y no a Martín? Yo voy a decir por qué me tienen que votar a mí, no porque no lo tienen que votar a Lustó. Bueno, pero ahí está la diferencia entre uno y otro. En mis propuestas, en mis ideas, en mi experiencia, ser parte de un espacio político que viene gestionando la ciudad hace mucho tiempo, que es el PRO. La ciudad elige gente que sepa gestionar y yo creo que tengo esa cualidad. ¿Lustó no sabe gestionar? Yo sé gestionar. Yo no voy a hablar de Lustó. Jorge, hablando de propuestas, mirá lo que dicen los porteños. Salió un equipo de Clarín.com a la calle. ¿Por qué hay tanta inseguridad? La inseguridad. Seguridad. Tema de la seguridad. ¿Qué empieza a hacer con la inseguridad? Muy insegura está la ciudad. Eso sin duda es lo que sienten los porteños. Lo escuchás en la calle. Por supuesto, y es una de las cosas que me plantean. Obviamente, objetivamente, cuando uno analiza los datos duros de la ciudad, los datos más dramáticos, como puede ser homicidios, la ciudad está mucho mejor que muchas otras ciudades del país y de Latinoamérica. Pero el arrebato de celulares es una cuestión cotidiana. A la que no ayuda el hecho de que el gobierno haya dado marcha atrás con una ley que obligaba a las que transmiten, a las que usan, digamos, a las que venden el servicio de celular, a bloquear el email, que era una gran medida porque entonces no sirve vender un celular robado. Claro. Pero esto pasa todos los días. Entonces el arrebato, el descuidista, el que entra a veces diciendo
que te quiere vender algo, pero te agarra el celular o la cartera. Sufre mucho esto el turista. ¿Qué propuestas tengo ahí? Necesitamos tener mucha más capacidad de respuesta y patrullaje durante el día en moto. A mí me parece que en una ciudad con tanta congestión de tránsito, el vehículo no llega a tiempo, el policía de a pie no alcanza, entonces necesitas tener una respuesta inmediata. Me funcionó muy bien, funciona muy bien en muchas ciudades del mundo. Como equipo estamos estudiando eso, ya lo estamos trabajando con Eugenio Bursaco. Los puntos seguros, que me dieron muy buen resultado en Vicente López, es una respuesta inmediata frente a un arrebato, un robo, tener esa cámara que te observa, interactuar directamente con el centro de monitoreo. Ojalá, estoy seguro que con el nuevo gobierno Juntos por el Cambio recuperemos reconocimiento facial para delincuentes peligrosos y avanzar en algunos barrios donde yo diría que el narcomenudeo se ha instalado. Por ejemplo, la zona de Constitución. Tema impuestos. Sí. ¿Hay algo que se pueda hacer en la ciudad? Dimos un muy buen primer paso en la baja de ingresos brutos. Cuando vos hoy comparás en general la presión impositiva de la ciudad desde el punto de vista de ingresos brutos, es más baja que el resto de las provincias, pero hay que ir a un pacto fiscal nacional donde todas las provincias y la ciudad de Buenos Aires vayamos saliendo de la lógica de ingresos brutos que genera un impuesto, esto es muy técnico, pero en cascada, cada vez que facturás se vuelve a agregar ese impuesto y por ejemplo en una galletita que vos comés es el 8% del costo de ese ingreso bruto que se fue agregando, castiga mucho al alimento. Entonces, ese es un camino que hay que continuar. Pues es un pacto fiscal, duró horas. Duró lo que duró nuestro gobierno. Y hay que volver a ser gobierno para que vuelva a durar un pacto fiscal en la Argentina. ¿El nivel de interna entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta los perjudica después de la PASO? Es un desafío sostener todo ese electorado que está mirando dos propuestas diversas, unido, pero además el desafío es más grande. Con lo que nos vote en la PASO no va a alcanzar para ganar la general, así que no solo va a haber que retener a los que nos votaron dentro de Juntos por el Cambio, hay que salir a buscar votantes que todavía no nos votaron. Así que tan importante como la elección es lo que pase esa noche, el lunes a la mañana, cómo nos mostramos unidos y como proyecto conjunto de cara a octubre, y todavía más importante, diría yo, si la gente nos da la chance de gobernar, el 11 de diciembre. El 11 de diciembre no sobra nadie, vamos a tener que estar todos tirando para el mismo lado. La ciudad, espero, es poder gobernarla, tiene que ser un faro de esa Argentina posible, pero vamos a necesitar un esfuerzo de todos los argentinos y de cada uno de nosotros como fuerza política. Lustó, que es tu rival en la interna, plantea que el Estado porteño es demasiado grande, que se puede achicar, que hay demasiados gastos. ¿Tu visión cuál es del tema? ¿Se puede achicar el Estado? ¿Hay que achicarlo? ¿No hay que achicarlo? Sí, se puede achicar, creo que hay que revisar. Yo llegué hace menos tiempo que él al gobierno de la ciudad, pero sin duda hay cosas para revisar. Siempre. Me parece que la política tiene que estar un poquito incómoda para que la gente esté más cómoda. Me parece que la política está demasiado cómoda en general y creo que hay que revisar profundamente el diseño del gobierno. Esto no tiene que ver con una maldad, tiene que ver con el hecho de haber generado las bases de la fundación de un gobierno presente y hoy tenemos que empezar a revisar qué de todo lo que estamos haciendo es prioritario y qué no. Y no me refiero a servicios, me refiero más a los aspectos más políticos del Estado, ¿no? ¿Por qué en la provincia de Buenos Aires hablan de la necesidad de la alternancia, pero en la ciudad de Buenos Aires no? Digo, gobiernan hace 16 años y quieren seguir gobernando, que queden. Probablemente porque en la ciudad de Buenos Aires ha sido exitoso y en la provincia ha sido siempre peor. La provincia no mejoró con el mismo espacio político. Bueno, en cambio, la ciudad de Buenos Aires sin duda mejoró con el mismo espacio político. Hablamos de vivienda, hablamos de seguridad, hablamos de piquetes. Todo indica, nos podemos equivocar, que la mayor chance para las próximas elecciones la tiene Juntos por el Cambio, que tiene dos candidatos, Lustó por un lado, vos por el otro. ¿Por qué no querés debatir propuestas con Lustó? Porque acordamos como espacio político, y esto es un acuerdo que involucra a los presidentes y a los vices de ambas fórmulas, o sea, a los dos del PRO y a los radicales, y a los dos candidatos a gobernador y a sus vices, que también son radicales, no debatir dentro de la fuerza cuando no hay debate. Bueno, está bien, muy bien. No estás de acuerdo. Acordamos dentro de la fuerza no hacerlo. Pero además, acabamos de pasar una elección en Santa Fe. Puyaro no debatió con Lozada. Con Lozada, sí. ¿Planteás y avanzar en la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, incluso, bueno, en el tema retiro, en la Inspección General de Justicia?
Ujú. ¿Por qué? Porque la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires todavía es imperfecta. La Ciudad de Buenos Aires es la única jurisdicción del país que no tiene un organismo que defina cómo tienen que funcionar y ser controladas las sociedades. ¿Y eso en qué le cambia por ahí a la gente, digamos? Y, por ejemplo, ¿sabes por qué se ha dado el récord de SAS en Córdoba? Porque se mudaron de la Ciudad de Buenos Aires a Córdoba, perseguidas por Nissan. O sea, hoy tenemos todas las SAS que se habían registrado en la ciudad, se mudaron a Sociedades Córdoba. simplificadas. Exacto. Se mudaron a Córdoba. ¿Por qué? Porque acá las sociedades simplificadas le están pidiendo más requerimientos que una sociedad anónima. Pero además porque vos tenés que tener un organismo que represente el perfil productivo del lugar donde gobernás. Pero esa no es la única autonomía. Somos la única ciudad que no tiene nada para decir respecto a su puerto. Hoy 7 de cada 10 cruceros que van a Ushuaia están parando en Montevideo en lugar de parar en la Ciudad de Buenos Aires, porque no tenemos una terminal de cruceros acorde. No tenemos autonomía para los bajos autopista, para los bajos viaducto, para el bajo de la General Paz. Definición del gobierno nacional. Es ridículo. El Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires no tiene gobernanza sobre las matrículas médicas que las otorga el Ministerio de Nación, ni sobre la habilitación de un sanatorio privado. O sea, hay muchas cosas que todavía necesitamos tener como autonomía perfecta. Los hospitales están saturados también, ese es otro tema. Y mucha gente se viene a atender a la Ciudad de Buenos Aires, que es una realidad. Sí. Y los médicos están renunciando un montón, eso a nivel nacional, digo, no solo en la Ciudad de Buenos Aires. Ahí, ¿cuál es el desafío y cómo lo van a solucionar? Lo hablé con Fernán. Nosotros necesitamos recuperar un nivel de ingreso. En el empleado público en general, una inflación creciente licúa el nivel de ingreso de los trabajadores en general. Pasa en lo público y pasa en lo privado. El sistema de turnos nos va a permitir administrar mejor el sistema, pero yo particularmente tengo una propuesta para el sistema de salud, vista con Fernán también, para descomprimir las guardias, que tiene que ver con poner mucha capacidad de diagnóstico fuera del hospital. Ya el concepto de atención primaria viejo, que era la salita, no alcanza. Vos tenés que darle al ciudadano la posibilidad de ir a un consultorio que tenga toma de muestras de análisis de sangre, de orina, rayos X, tomógrafo, mamógrafo, un ecocardiograma, un electrocardiograma. Ese es un nivel intermedio de atención. Necesitamos 6 de esos en la Ciudad de Buenos Aires, tenemos 2. Y por arriba de eso, algo que es un modelo que yo vi en San Pablo, hablado también con Fernán, que es un centro de diagnóstico de altísima complejidad, donde vas a tener los mismos aparatos que hay hoy en los hospitales, un tomógrafo, un resonador magnético, pero que se van a usar para los momentos en los que no hay riesgo de vida. Porque ¿qué te pasa hoy en un hospital? Vos llegás con un turno y siempre gana el SAME que entra con riesgo de vida o el enfermo que está en unidad coronaria o en terapia intensiva y tiene riesgo de vida. Entonces vos estás postergado. Entonces yo lo que necesito es poner mucha capacidad diagnóstica fuera del hospital. Esa es una de las medidas más relevantes y más revolucionarias para el sistema de salud de la ciudad que se viene. Vos hablabas hoy que el tema de los piquetes, si te toca gobernar con un presidente del PRO, sería más fácil. Sí. ¿Qué pasa si por alguna razón el presidente es Massa y vos sos jefe de gobierno? No va a pasar eso. Bueno, puede va a pasar. Si pasara, Voy a hacer lo mismo, voy a hacer cumplir la ley. Le voy a exigir a él las mismas ¿te medidas. sentarías en ese caso con el presidente Massa o sí, quien fuera? pero más que sentarme le voy a exigir que quite la intermediación, salvo que él esté de acuerdo con la intermediación de los movimientos sociales, sería bueno saberlo de su parte, y también a preguntarle a él si le parece bien que los niños estén en las marchas. Como yo creo que ningún presidente se va a animar a defender ninguna de esas dos posturas, voy a tener el mismo marco. La oposición dice que el plan de Juntos por el Cambio es gobernar con ajuste y represión. Sobre todo, e incluso lo dijo Elisa Carrió, hablando de la coalición que encabeza, de la fórmula que encabeza Patricia Bullrich. ¿Coincidís? ¿Te parece? Yo no la escuché decir eso literal, como lo acaba de decir a Lilita. Mirá que hablo hay con una Lilita habitualmente. derechización. Sí, pero no le escuché decir ajuste y represión. Represión sí. Sí, represión, y es una de las cuestiones que agita el kirchnerismo también, ¿no? Bueno, sí. El kirchnerismo sin duda, ¿no? El kirchnerismo lo dice todo el tiempo, está claro. Más ajuste que este gobierno, con 150% de inflación, licuación de todos los niveles de ingresos, de todos los salarios, de todos los trabajadores formales, informales y los jubilados. El ajuste lo hicieron ellos. El país ya está estallado y está en llamas gracias no solo al kirchnerismo, sino a su ministro de Economía y candidato a presidente, que es
Sergio Massa. Segundo, yo creo en el orden. Yo creo en el orden. Creo que nosotros tenemos un contrato social que está puesto en la Constitución y sus leyes, donde no todo el mundo puede hacer lo que quiere en cualquier momento. Si vos agarras un bondi por Libertador y decidís ir contramano y ponés en riesgo a la gente, tenés que usar la fuerza pública para detenerlo, y eso es reprimir, es hacer cumplir la ley. Entonces yo creo en un Estado presente, porque el Estado presente y el cumplimiento de la ley protege al más débil. Si no gana el que tiene un arma, el prepotente, el violento, ¿cómo proteges a una mujer frente a un violento, por ejemplo? En el seno de su familia, al femicidio, con la ley, con la represión y con el ejercicio de la fuerza si hace falta. No hay otra manera de proteger al débil que no sea con la ley. Entonces tenemos que volver a entender que para vivir en sociedad hay que vivir en orden. ¿Qué no quiere decir? Y orden es todo, ¿eh? Orden es respetar las normas, orden es desde ordenar tu cuarto a nos sentamos a cierta hora en casa a comer, a que la policía haga cumplir la ley. Cortito, Jorge. La ciudad la gobernó 8 años tu primo Mauricio Macri, 8 años Larreta. ¿Quién te gustó más? Es que no hay quien me gustó más. Yo espero ser mejor que ellos, porque el punto de partida es más alto. Entonces, comparar dos gestiones que siguieron y que usaron bien lo logrado por el otro, y de eso se trata, aprovechar bien todo lo que el otro te deja y superarlo. Yo quiero incluir todo lo que fue Mauricio, todo lo que fue Horacio y superarlo. Ese es el desafío. No tenés predilección por ninguno. Es que es ridículo analizarlos como si fueran... Vos podés comparar dos procesos que ocurrieron en el mismo momento. Arrancan del mismo momento y se van desarrollando. Uno que viene después del otro. Hay muchas cosas que logró Horacio que son superadoras de Mauricio, pero porque Mauricio las hizo primero. Vos no podrías haber hecho otros metrobuses sin el primer metrobús. No podrías haber desarrollado el distrito tecnológico sin la decisión primero de Mauricio de construir la sede de gobierno ahí. Y esto es lo que es mi desafío, es tomar todo lo que hizo uno y otro y construir arriba de eso, superarlo. Se acabó el tiempo, Jazmín, pero le dejamos los últimos segundos al candidato Jorge Macri, lo hicimos con todos, para que le diga lo que quiera. No es un debate, pero tiene la posibilidad de hablar de los porteños. Pedirles que confíen en la continuidad de un equipo que viene gobernando y transformando la ciudad de Buenos Aires. Estoy preparado para este desafío. Este es un Fórmula 1 que ya viene en marcha y me parece que quien tome el volante tiene que estar preparado para este desafío. Confíen en mí, estoy preparado y con muchas ganas de darle toda esa experiencia a esta ciudad a la que amo y en la que viví 41 años. Ya estoy medio viejo, pero bueno. Gracias, Jorge. Gracias. Jorge Macri en la redacción de Clarín.